Estaba yo pensando acerca de la importancia de la felicidad en nuestra vida y creo que es algo que realmente todos buscamos. Queremos ser felices, queremos tener una vida plena, pero muchas veces creo que tenemos idealizada la felicidad. De pronto la vemos como algo que es una meta, es un objetivo que perseguimos, como esa zanahoria que va persiguiendo el caballo, pensando que en algún momento lo va a encontrar. O la tenemos idealizada como si fuera alcanzar el nirvana mismo, en donde ya no hay nada más que hacer. Yo creo que hay muchas acepciones de la felicidad y vamos a hablar acerca de cómo sacarle provecho a la vida, más allá de la que pueda ser tu interpretación de la felicidad. Cuando somos muy jóvenes, cuando tenemos 20, 30 años, mucha de nuestra felicidad la empezamos a sustentar en logros profesionales, en objetivos materiales. Queremos comprar una casa, queremos comprar un automóvil, queremos ascender en nuestro empleo o hacer una empresa. Pero no sé si a ti personalmente, en el momento que estés de tu vida, este panorama ha ido cambiando y te has ido dando cuenta que la felicidad es un estado interno más allá de un estado externo. Es decir, está increíble que vayamos nosotros alcanzando metas, objetivos, ascender en el empleo, ganar más dinero, vivir mejor, pero ahí no está la felicidad. La felicidad realmente está en la mente y el corazón. Es una manera de interpretar la vida, es una manera de interpretar las circunstancias, es una manera de encontrar paz, tranquilidad y plenitud en el momento presente. Y esto del momento presente me encanta, porque si me sigues sabes que uno de mis autores preferidos es Eckhart Tolle, y realmente ahí es donde está siempre nuestra verdadera oportunidad en todos los ámbitos de la vida. Cuando estamos nosotros discutiendo un tema, cualquiera que este sea, con un amigo o con nuestra pareja, hay que estar en el momento presente. Y cuando nosotros empezamos a sufrir, es porque empezamos a irnos al pasado o al futuro. Y entonces, por eso siempre se asocia la depresión al pasado, porque es seguir cargando el pasado, más allá, por supuesto, de las depresiones neuroquímicas que tienen que tratarse médicamente. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la ansiedad, es anticiparnos al futuro. Entonces, cuando nosotros comprendemos que el único poder que tenemos en la vida para poder sacar el mayor provecho de la vida misma es el momento presente, las cosas empiezan a cambiar. Tú hoy puedes empezar a ser más feliz, pero no esperando a que te llegue la felicidad, sino descubriendo que tú eres el creador de la felicidad. Hay mucha gente que está sentada en su casa, deprimida, triste, ansiosa. Esto sucede, por ejemplo, lo veo mucho en dos perfiles de personas. En adolescentes o gente muy joven que se siente verdaderamente extraviada, en que no sabe a dónde va, en que no sabe qué es lo que quiere, en que no sabe qué elegir de la vida. Y otro patrón lo veo en gente ya adulta mayor, que de alguna manera se han retirado de sus empleos, han cambiado un sistema de vida y entonces a lo que estaban aferrados, que era a lo mejor eso que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata, de pronto lo han soltado. Entonces se sienten como desvalidos y en ambos casos, siendo muy joven o siendo un adulto mayor, de pronto podemos sentirnos desbalanceados. Pero en ambos casos yo diría que la oportunidad de disfrutar la vida siempre va a estar en el momento presente. Si en determinado momento yo soy muy joven, probablemente puedo empezar por preguntarme, ¿qué sueño? ¿Qué me gustaría tener? Y más que atorarme en todo lo que no tengo o sufrir por todo lo que la vida no me ha dado o porque no me ha tocado la familia que me hubiera gustado, centrarme en mis posibilidades. Es decir, a partir de este momento, probablemente no tengo la familia financieramente hablando que quisiera tener, o no he tenido la preparación que yo he querido tener, o no he tenido una serie de cosas. Pero, ¿hoy qué tengo? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Cómo puedo tomar las riendas de mi vida para realmente yo decir, hoy voy a sacar el mayor provecho de mi vida? Voy a sacar el provecho de este día. Y cuando va pasando la vida y tenemos 40, 50, 60, 70 años, pues pasa lo mismo.
Me gustó mucho algo que escuché el día de ayer y que te quiero compartir, que es vivir cada día como si fuera una vida entera. Esto me encantó, porque cuando nosotros nacemos, evidentemente hay toda una cuestión de ilusión, toda una cuestión de construir, toda una cuestión de aprender, somos curiosos, estamos llenos de anhelos. Y eso es algo que de alguna manera nos lleva justamente a enriquecer nuestra vida. Y vamos nosotros construyendo hasta que finalmente llega un momento en que abandonamos la vida. Si tú cada día de tu vida dijeras, esta es mi oportunidad de vivir, de aprender, de construir, de disfrutar, de ser feliz, realmente podrías enfocarte en lo que realmente vale la pena, porque ese día va a terminar, ese día va a oscurecer, ese día se va a cerrar. Entonces, ¿por qué perdernos la oportunidad de disfrutar el día de hoy? Y si a lo mejor hoy no tenemos trabajo, es una oportunidad encubierta. A lo mejor nos ha dejado nuestra pareja y bueno, nuestro ego nos pega de gritos y te dice victimízate y sufre. Esto es cierto, no quiere decir que todo en la vida sea perfecto. Quiere decir que aprendamos a sacarle el mayor provecho a las circunstancias de la vida. Y si me han corrido de mi empleo, y si realmente tengo muy poquitos recursos, y si me ha dejado mi pareja, porque todo esto, a veces cuando viene un problema parece que vienen 20 problemas juntos porque uno se va conectando con otro, poner un alto a mi víctima interior y decir, bueno, sí, probablemente no me gusta la vida que tengo hoy, pero hoy tomo las riendas de mi vida, de mi felicidad, y me puedo enfocar el día de hoy en mi momento presente, es decir, hoy construyo de este día una vida entera. Aprendo, valoro, aprecio, agradezco, reconozco y construyo. Para que al llegar la noche, aunque no hayan cambiado muchas cosas de lo que tú quisieras que cambie, al menos puedas decir, este día ha valido la pena. Pero este día yo le he dado valor. Este día ha sido un día en donde yo he construido felicidad. Este ha sido un día en donde realmente yo me he comprometido a no dejar que las circunstancias externas controlen absolutamente toda mi vida, sino que sea yo el que esté construyendo la vida que quiero vivir. Me encantaría conocer tu punto de vista y, por supuesto, espero que me escribas algún comentario, que le pongas un like si para algo te ha servido y que te pongas en acción, porque yo creo que lo más importante de la reflexión es llevarla a la acción. En tus manos hay un gran poder, pero lo tienes que tomar tú. Y cuando nosotros tengamos 20, 30, 50 o 70 años, tomamos el poder que realmente la vida nos da en este viaje, podemos disfrutar mucho más. Espero que nos encontremos en nuestra próxima reflexión. Hasta pronto.